Despite being one of the most stable and prosperous economies in the region, Chile is a country where inequality is still one of its most pressing challenges. After facing a social outburst as a rebellion to the neoliberal system at the end of 2019, the country now faces an important process of change. This change is happening to its socio-economic system to ensure a fairer social and spatial distribution of resources within the territory. 30 years under the neoliberal model have resulted in unequal and spatially segregated cities. In Santiago de Chile, the standard of green area per inhabitant can be up to 20 times higher in wealthier boroughs compared to boroughs where social housing is predominant. The same logic applies to mobility, housing quality, and access to services. In this video, we interviewed the foundation Urbanismo Social, which means social urbanism, to talk about their role as a civil society organisation, developing housing and urban projects with the aim of achieving just and livable cities. Hola, soy Pilar Goicolea, directora ejecutiva de la Fundación Urbanismo Social. Urbanismo Social es una fundación que ya tiene 13 años de experiencia, que estamos en 8 regiones del país, que trabajamos a escala de vivienda, principalmente vivienda social, escala de barrios y también de ciudad, y que buscamos poner en el centro del desarrollo de esta ciudad a las personas a través de los proyectos urbanos para que podamos construir ciudades donde las personas se sientan felices de vivir y también logremos una sociedad cohesionada. Hola, soy Camila Ramírez, directora urbana de la inmobiliaria social de la Fundación. Nosotros como Fundación queremos aportar también a la disminución del déficit, el cual actualmente es de casi 600.000 viviendas a nivel nacional. Esto no es solamente un problema de acceso a la vivienda, sino que también de acceso a la ciudad y sus oportunidades. ¿Y por qué sucede esto? Por un lado, las viviendas del mercado son demasiado altas, por lo tanto las personas no están pudiendo acceder a estas. Y por otro lado, el Estado no entrega las soluciones suficientes para todas las familias que actualmente requieren de una vivienda. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a este escenario? Creo que hay 3 ejes principales. El primero, descentralizar. La política habitacional chilena actualmente es muy centralizada, depende del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cual distribuye los recursos al resto de las regiones. Para esto es importante entregar a las regiones mayores autonomías, tanto las regiones como los gobiernos locales, para que puedan también realizar gestión de proyectos y poder avanzar en una nueva innovación y diversidad de soluciones en los proyectos habitacionales. El segundo eje se vincula mucho al primero, que tiene que ver con fortalecer los gobiernos locales y regionales y que efectivamente puedan liderar los proyectos habitacionales, pero también se requiere sumar a nuevos actores en los distintos niveles, y que son las familias, que actualmente se organizan en comités, son las entidades sin fines de lucro y es el sector privado. El tercer punto es el acceso al suelo por parte del Estado, y que también pueda disponer este suelo para generar nuevos proyectos habitacionales bien localizados, con acceso a equipamiento, servicios y todo lo necesario. ¿Por qué? Porque es necesario revertir la actual política habitacional de los últimos 20 años, que lo que ha hecho es llevar viviendas a la periferia, lejos de la ciudad. La sociedad civil cumple un rol relevante en la construcción de ciudad por varios motivos. Primero, porque llega donde muchas veces el Estado no ha llegado. Y llega no solo de una forma como llega el Estado, sino que de una forma distinta, en donde busca articular a distintos actores que muchas veces no se ponen de acuerdo. Articular a la comunidad, al gobierno local, a las empresas, a los distintos actores del territorio para poder construir un proyecto común. Además, la sociedad civil, y en este caso urbanismo social, busca innovar en la forma en cómo hacemos las cosas, en buscar un nuevo trato para las personas, en buscar nuevos espacios de participación ciudadana y otra forma y calidad en cómo se construye la ciudad.
Pía Monardes Morales, soy trabajadora social y directora social de la Fundación Urbanismo Social. Como fundación nosotros invitamos a las personas a que transiten de la participación al involucramiento. Eso significa que queremos que las personas sean y se sientan parte de todo el proceso que fortalece y acompaña cualquier proyecto urbano que sea a escala de vivienda, de barrio y de ciudad. Nosotros invitamos a las personas a transitar de la participación al involucramiento. Eso significa que queremos que las personas sean y se sientan parte de todos los procesos sociales que acompañan y fortalecen a cualquier proyecto urbano, ya sea a escala de vivienda o de barrio y de ciudad. Que de verdad cuando ellas participen en nuestros proyectos hayan dicho: participé, fui parte y me siento orgullosa de todo lo que logramos en conjunto. Nosotros creemos que hay que relevar lo social en la ciudad. Eso implica poner a las personas en el centro, que sean escuchadas, validadas, reconocidas en todo el conocimiento que tienen. Ellos son los expertos en su territorio y hay que poner eso sobre la mesa para poder trabajar en conjunto por cualquier proyecto urbano. En Chile la segunda causa que se recibe malos tratos es en el lugar donde se vive. Y eso no puede ser que dependiendo del lugar donde se viva es la calidad de vida que vamos a tener acá en Chile, particularmente en Santiago. Por lo mismo nosotros queremos revertir esas cifras y hacer de que las personas, independientes del lugar donde vivan, se sientan orgullosas y felices y que tengan proyectos de calidad, que tengan acceso a diferentes servicios y equipamiento urbano, todo esto que pueda mejorar la calidad de vida de las personas. Cuando las personas participan con nosotros es porque confían en que su participación de verdad va a incidir en lo que queremos en la ciudad. Por lo mismo, hacemos que las cosas pasen con sentido de urgencia. No podemos volver a fallar. Hay muchas expectativas de las personas encima de la mesa y con eso no se juega. Durante estos 13 años de experiencia hemos aprendido muchas cosas y que están en el centro de nuestro modelo. Primero, la articulación público-privada. La ciudad la construimos entre todos y es necesario ponernos de acuerdo. Y eso significa poder trabajar con el Estado y con el sector público, pero también con el sector privado, que muchas veces es el principal constructor de la ciudad. Lo segundo es la participación ciudadana como base. Es necesario seguir invirtiendo en procesos de participación ciudadana, no solo al principio, sino que durante y posterior al desarrollo de proyectos urbanos. Solo así se construirán proyectos sostenibles en el tiempo y que propicien una cohesión social. El tercer componente es la construcción y arquitectura de calidad. Los proyectos urbanos construyen ciudades más justas y equitativas en la medida que haya muy buenos proyectos y buenos procesos de construcción para que esos proyectos además mejoren la calidad de vida de las personas. El cuarto componente es la innovación. Todos los territorios son distintos y todos los proyectos son distintos, por lo que es necesario seguir pensando y innovando en la forma en cómo se construye ciudad y cómo se aborda cada uno de los proyectos. Y por último, hacer que las cosas pasen con sentido de urgencia. Las personas necesitan confiar en el Estado, en las instituciones, en la sociedad civil y en el sector privado. Y eso solo se logra cuando se cumplen con los acuerdos y cuando logramos que realmente esa calidad de vida mejore.